Hola querida mente constructora, bienvenidos una vez más a este espacio. De hecho, esta lista de reproducción la vamos a abrir. Qué mejor tema que el que está ocurriendo en estos momentos a nivel geopolítico, a nivel global. El conflicto armado de Rusia contra Ucrania, que bien pudiéramos llamarle de otra manera, de una cuestión más exacta, pero por el momento, sin entrar en tantos detalles, vamos a dejarlo ahí. Te cuento de forma rápida. Esta lista de reproducción se llama La Opinión. Como tal, no refleja la doctrina de sangre masónica. Lo que verás en esta lista de reproducción son discernimientos propios, con base a diferentes análisis, hechos, circunstancias, dimensiones de fondo, sobre los temas que están pasando alrededor del mundo o incluso en mi mismo país. Y sin dar más vueltas, entremos en esta breve sesión. Primero que nada, es necesario ser consciente que el masón, como cualquier otro iniciado, pero más el masón, ¿por qué? Porque las características de la organización iniciática, las características occidentales, el pasado, la cuestión de la historia con que la masonería se ha forjado en los últimos 300 años, conlleva a involucrarse en el iniciado masón en los asuntos concernientes a los temas políticos, sociales, económicos. De tal manera que todo aquello que afecta al comportamiento del mercado, de los individuos, a nivel psicológico, mental, emocional, tiene que ver el masón en ello, tiene que analizarlo. El masón es una persona de operatividad social y con base a la importancia de generar diálogos, tanto con episteme como con doxa, es fundamental que el masón geste su propio pensamiento y que de una u otra manera aprenda, gracias al internet, gracias a la investigación directa incluso, a evitar hacer a un lado todos aquellos información falsa, sofista e incluso totalmente mentirosa al respecto de lo que ocurre en este y en otros temas, puesto que sin lugar a dudas ya queda más demostrado la manipulación de los gobiernos o de cierto sector poder al respecto de los hechos que están ocurriendo. Incluso, por supuesto, en la misma Rusia, la retórica con la que el presidente Vladimir Putin les habla a sus ciudadanos es ciertamente de una manera engañosa. Sin embargo, dadas las características que actualmente la contemporaneidad del mundo, la población requiere, considero que no hay otra manera de hablarle a la masa. Ahora entonces, entremos en lo siguiente. Lo primero que debes comprender es que se han estado dando diferentes sanciones a Rusia, pero todas han ido desde el punto nivel económico. Una de las cuestiones que se están dando hoy, muy a la vista, ya criticado por algunos medios, es que Estados Unidos habla mucho. Ya está, por lo que te voy a mencionar en estos momentos, cansada su población de ir a rescatar conflictos ajenos a los de los norteamericanos, a los ciudadanos. Porque hasta eso hay que entender la naturaleza bélica con que el gobierno americano la ha forjado a sus ciudadanos. Naturaleza bélica que ya está en cierto nivel de hartazgo. Ahora entonces, estas sanciones rusas son todas económicas y Rusia las ha estado mirando de frente, soportando con bastante dignidad. Tan es así que no la han logrado afectar tal cual en un retroceso considerable. Sí ha frenado determinado avance, pero en la totalidad del desarrollo económico-político, de influencia, no han podido detener a la madre Rusia. El segundo punto que debes tomar en cuenta en esta lista de consideraciones para analizar este conflicto consiste en que la congelación de cuentas de diferentes empresarios rusos, y esto es importantísimo, ya nos ha quedado más que claro hace un año o hace dos, no me acuerdo, con esta situación de GameStop, que el mercado no tiene una libre demanda, que la oferta y la demanda está completamente manipulada. Y si no sabes al respecto, te invito a que indagues con suma discernimiento, con intenciones quirúrgicas sobre este tema tan interesante, para que te demuestres una vez por todas que
el mercado no se regula solo. La congelación de cuentas de estos empresarios rusos, los más fuertes que apoyan al gobierno de Vladimir Putin, es algo que hay que pensar con mucha seriedad. Los gobiernos, determinado sector donde tengas tus cuentas ahorradas en el banco, pueden ser en algún momento vaciadas con toda la arbitrariedad. Y este tipo de cuestiones ilegales no se está hablando realmente con la seriedad que merece. Y sin embargo, ahí se encuentra. Rusia decidió avanzar a territorio ucraniano gracias a que desde el 2000, fíjate, desde el 2014 o 15, Vladimir Putin pudo haber reconocido como entidades separadas, independientes, a Donetsk y a Lugansk. Y sin embargo no lo hizo sino hasta ahora, aprovechando esta situación bélica, esta cuestión que atentaba contra la soberanía rusa, porque hay que determinar que mucha gente ha estado informando en los medios de comunicación que la avanzada rusa es completamente injustificable. Y tras esta serie de puntos que hoy vengo a transmitirte, vas a discernir por ti mismo si es o no justificable y por qué. Es importante encontrar la causa. Rusia indica, por medio de Vladimir Putin, cuando digo Rusia me refiero a Vladimir Putin, cuando diga algún estado me refiero a su representante, ¿sale? Bien, aclarado eso. Rusia decide avanzar a territorio ucraniano y con una operación militar quirúrgica hacer frente, destruir, minimizar las bases ucranianas, que es lo primero o una de las cuestiones primeras que en el arte de la guerra deben ejercerse. Y por supuesto también quitar o bombardear cuestiones de suministros, materia prima, etc. Por supuesto que en la guerra hay cuestiones de inocentes, entre comillas, porque el estudiante de lo iniciático espiritual sabe perfectamente que existen leyes como el karma, que no vamos a profundizar a este respecto, y sin embargo, con esto quiero decir que todos nacemos justo y a medida con lo que en el contexto político que necesitamos, que merecemos para nuestro desarrollo. Así que entonces, recuerda que este tipo de análisis, en este canal por lo menos, se deben analizar bajo esta temática, no nada más bajo una cuestión razonable, puesto que existen facultades de discernimiento mucho más grandes que la razón. Y muchas de las cosas que te estaré diciendo en este video, tienes ya donde consultar en todos estos contenidos que te estoy dando, porque no debes de extrañarte que este tipo de circunstancias las analicemos utilizando algo más que la razón. Rusia indica, exige, y para mí con toda razón, que Ucrania no sea parte del eje de la OTAN. Y para esto necesitas indagar lo que es la OTAN, lo que son las entidades que se separaron de la URSS, para entender por qué a Putin le interesa que Ucrania no se encuentre dentro de la OTAN. Y sucedió algo fundamental, una dada a la espalda que le dieron a Ucrania a este respecto, y comprueba una vez más que la soberanía de la que tanto se está diciendo, que se está invadiendo en el territorio ucraniano, no existe, no hay tal soberanía, y en un momento más lo aclararemos. ¿Cómo de que no? China es el hermano musculoso que también cuenta Rusia para hacer frente a todo esto. Hasta el momento China no se ha involucrado tan de lleno, aunque ha estado metiendo de repente ciertos calambres al estar invadiendo el territorio espacial de Ucrania con sus aviones. Ya está empezando, nunca va a interceder, te lo aseguro, pero sí es una manera muy maestra en el arte de la guerra para meter calambres, para saber, oye, no estoy solo. Rusia no tiene tanta fuerza económica, no podría soportar una guerra a muy largo plazo. Sin embargo, China sí tiene esa fuerza. Y es fundamental que también vayas comprendiendo cómo estos asuntos geopolíticos pueden ser empleados en tu trinchera, desde el lugar donde te encuentres, para la construcción del hogar, para la construcción de la colonia donde te encuentres. Si eres político, si aspiras a tener situaciones políticas en tu comunidad, este tipo de conflictos armados geopolíticos te pueden mostrar mucho al respecto. Entonces, China representa esa fuerza grande que se encuentra también detrás de esta avanzada rusa.
Y si de por sí Vladimir Putin a lo largo de sus más de 20 años de mandato legal, constitucional, según las leyes rusas, es que hay que aclarar eso porque de repente hay cada opinión fuera de contexto queriendo meter sofismas a estas situaciones, pero bueno, ya será cuestión tuya si lo crees. Vladimir se ha encargado de llevar a Rusia nuevamente a un estado óptimo, a un estado de influencia política, económica, militar, artística, ¿sale? ¿Tú crees que el Mundial de Rusia fue de a gratis nada más? No, se tiene que presumir, cacaraquear el huevo al respecto de la Rusia excomunista, porque para muchos Rusia sigue siendo comunista y ya hemos abordado mucho estos temas. Repito, todo lo que estamos hablando acá tiene, para entenderse mejor, diferentes contextos que en nuestra lista de videos puedes consultar. Así que entonces ya dejémonos de absurdos, de que esto se trata de una lucha eterna entre la izquierda y la derecha, entre el capitalismo y el comunismo, porque no va por ahí. Y si crees eso, espero que no seas un iniciado de alto rango, porque da pena. Las declaraciones de Vladimir han sido bastante claras y me llamó muchísimo la atención estas palabras, para que veas la importancia de saber expresarte, de saber emplear con la retórica precisa la dialéctica. Y veamos. Dijo Vladimir: cualquiera que interfiera en este conflicto sufrirá consecuencias como nunca en su historia. Bajo esas palabras, ¿tú crees en verdad que la OTAN se iba a meter? ¿Tú crees que con lo gastado que está Estados Unidos, a razón, esto viene más adelante, pero de una vez te lo digo, de la cuestión de la crisis de pandemia que lo llevó a tener una deuda interna bastante fuerte, ¿tú crees que se va a meter? Era más que lógico. De hecho, esto lo hablábamos en Sangre Masónica hace unas semanas. Estados Unidos no se iba a meter en Ucrania. Y me causa algo de conflicto porque nosotros no somos nadie, ¿no? En Sangre Masónica. Y concluimos 2 semanas antes que Estados Unidos le iba a dar la espalda a Ucrania y el presidente de Ucrania, digo, no cualquiera llega a ser presidente, no lo sabía, o sea, no estaba consciente de eso, no había visualizado en la cuestión que Estados Unidos le impedía hacer frente a Rusia. Bueno, ya viste la importancia de pensar con profundidad, ¿cómo que no? Ahora, el presidente ucraniano, esto fue bajo lo que hizo el presidente ucraniano, o sea, interesante más bien. El presidente ucraniano habló con los 17 líderes de la OTAN y les dijo que si Ucrania iba a ser miembro de la OTAN, pues para que echaran la mano por aquel artículo 5 donde indica que si alguien toca a un miembro de la OTAN es como si tocaran a todos. Y esto es una cuestión de fraternidad, por supuesto. Te digo que estos temas dan para mucho a nivel iniciático espiritual. ¿Y qué hicieron estos 17 países de la OTAN o estos líderes? Se quedaron callados y no le respondieron al pobre presidente ucraniano. Y el presidente ucraniano, esto es lo chistoso en este tema, dice: tienen miedo. Desde el momento que el presidente de Ucrania da al público esta declaración con estas palabras, la OTAN tiene miedo. ¿Miedo de qué? De enfrentarse a Rusia, de enfrentarse a sus aliados. Y la OTAN incluye a Estados Unidos. Interesante lo que está pasando en estos momentos. Si piensas que porque vives en Argentina, en Colombia, en México, en la Sierra Norte de mi ciudad que es Puebla, que esto no te va a afectar y que esto no tiene nada que ver con los temas iniciáticos espirituales, que no tiene nada que ver con la masonería, porque la masonería no se mete con la política, pero curiosamente el masón, en el 2º grado masónico se le enseña que el masón es un hombre de ciencia. Y yo me pregunto, si es un hombre de ciencia, entonces, ¿por qué no instruir sobre la ciencia política? Creencias.
el gas y la gasolina, o todos los derivados del combustible de carbono, van a subir. Van a subir. Y México, como tu presidente, debe estar preparado para esto. No he indagado sobre lo que piensa hacer mi presidente al respecto de esta situación, pero ojalá no la riegue como la riega en sus declaraciones, porque no estamos ahorita para distractores. Y si lo hace, bueno, pues nosotros lo pusimos. La gasolina en estos momentos, el gas es un tema que interesa demasiado a Alemania. ¿Dónde está el papel de estos ejes fuertes, de estas macroeconomías como Francia, como Alemania, plenamente agarrados por los huevos? Ya que, como he mencionado antes, Putin se ha encargado durante más de 20 años de gestar toda una red macroeconómica que dependa de la madre patria rusa. Así entonces es muy complejo. Y por esto, y tras la salida Y tras la salida de Angela Merkel, no creo que Alemania, y tras la salida de Angela Merkel, no creo que realmente Alemania tenga la diplomacia, el tacto para dialogar con Rusia. De hecho, es bastante interesante saber cómo los políticos que durante años ejercieron determinado papel a nivel geopolítico y se retiran, como lo es Angela Merkel, sean empleados en lo oscuro para seguir funcionando a favor de las pacificaciones o de la diplomacia, más bien en este tipo de asuntos. Ya veremos en la historia el papel que tuvo Angela a este respecto. Ahora, la invasión rusa te he dicho anteriormente que la enseñanza requiere precisión quirúrgica. El arte de la guerra es exactamente igual porque no puedes desperdiciar recursos, mucho más cuando la economía rusa no es tan fuerte como el público considera. Es fuerte militarmente hablando, pero económicamente se parece mucho al Producto Interno Bruto de México, como verán. Y esto es interesante. Similar al Producto Interno de México, Rusia ha hecho lo que ha hecho en su cuestión armamentista. Y México no. ¿Sabes por qué? En verdad, es interesante saber por qué México no tiene un progreso militar como podría llegar a tenerlo. Ojalá lo indagues, si te interesa, dímelo y lo abordamos en este espacio. Esta invasión con precisión quirúrgica ha sido tal que los costos humanos, tanto de militares de los bandos, tanto como de los ciudadanos, han sido bajos. Realmente han sido bajos. Hoy es viernes 25 de febrero y veremos en los días qué tanto Rusia fue arbitrario con los ciudadanos ucranianos. Y comparémoslo con las estadísticas que Estados Unidos, por ejemplo, se me ocurre Siria, gestó en sus operaciones militares, que sin un trabajo quirúrgico, ellos nada más fueron a agarrar a machetazos, destrozaron todo un país y después lo abandonaron a su suerte. Vamos a ver cómo se comporta Rusia. Pero de entrada, ya vimos en diferentes conflictos armados que Putin ha dirigido cómo no ha acabado con la ciudadanía, como Rusia en su momento con Crimea, por ejemplo. Incluso hasta Bielorrusia, que por cierto Bielorrusia está jugando un papel bastante interesante en estas cuestiones. Hay soldados bielorrusos trabajando a favor de todo este conflicto. Y tomemos en cuenta que Rusia conoce bastante bien el territorio, algo que Estados Unidos no en los países a los que en los últimos 20 años ha estado invadiendo y saqueando. Pero veamos. No se trata esto de hablar
sobre echarle porras a uno o echarle porras a otro. No, al contrario, se trata de mostrar una forma diferente de opinar y de analizar estos temas, sin colocarse a favor de uno o del otro, pero sí determinar cuáles son las razones de los bandos involucrados para que así no andemos pensando sandeces sobre las situaciones que nos afectan a todo el mundo. Esta precisión quirúrgica militar fue a tal punto que tras 2-3 días de estos avances, el presidente de Ucrania al día siguiente quiso hablar otra vez con Rusia para hacer negociaciones y ver cómo pueden arreglar esto. ¿Y qué creen que hizo Putin? Por supuesto, lo que debe hacer cualquier persona con contundencia, no contestar el teléfono. Así como cuando tienes un ex y de repente le contestas las llamadas, el teléfono y estás sufriendo por él. Rusia dice no, de tajo no. Tienes que aprender que esto no se hace, y lo empieza a ignorar y le empieza a dar un boom a sus diferentes cuestiones militares. Esa contundencia quisiera que la tuviera algunas pacientes que tengo que no pueden dejar a su ex de lado o en visto y tienen que contestarle porque, bueno. Rusia no contestó la primera vez el teléfono, y estas son declaraciones que hizo el presidente ucraniano, porque Rusia tenía que ponerle una lección no nada más a Ucrania, sino a todos los países de la OTAN, que meterse con la madre Rusia es meterse con alguien imparable, con alguien que no le asustan las cuestiones macroeconómicas. Y este punto es importante. ¿Cuántas veces nosotros no nos quieren correr de nuestro trabajo y nos mantenemos subyugados a él? Te dije que todo esto tiene implicaciones que pudieran servirte en tu desarrollo cotidiano. Por miedo a qué vamos a hacer sin dinero, qué vamos a hacer, tengo estas deudas, y te mantienes en un trabajo que odias durante toda tu vida. Rusia no es así. Y nos los enseña y nos los transmite, y vamos a ver cómo se comporta. Esto es algo fundamental, va a ser importante, cómo se comporta con los ciudadanos ucranianos. Entonces, el presidente se quiere empezar a arrodillar ante Rusia, pese a que diga que son valientes y que hay que defender la soberanía. El presidente ya empezó a tener miedo a que diga que no, el presidente de Ucrania, y quiso llamarle para detener esto, sabiendo que ya Estados Unidos y los demás miembros de la OTAN le están dando la espalda. De hecho, lo dijo en sus declaraciones: me acaban de dar la espalda. Estados Unidos, sus ciudadanos, se encuentran ya completamente hartos de que los militares vayan a enfrentar peleas ajenas. Y eso es algo comprensible plenamente. Debemos entender cuál es la cultura americana, que es una cultura bélica. Estados Unidos está bastante debilitado a un nivel económico por la pandemia. Ha estado imprimiendo billetes como si fuera Office Depot. Y necesitas comprender en qué consiste esto. La Reserva Federal de Estados Unidos no es ni una reserva y tampoco es federal. Indaga al respecto por qué la crisis, la inflación en Estados Unidos es tan grande. Indaga también por qué Estados Unidos dijo que darle dinero a los ciudadanos es populismo, y el populismo es contra las acciones de Dios. Y de repente en la pandemia Estados Unidos empezó a dar dinero a lo desgraciado a todos sus ciudadanos. Mi familia, que está en Estados Unidos, que tengo más de 8 personas, todos recibieron dinero como si fuera un acto populista. El punto 16, y sí, yo sé que no te lo estoy dando por número, pero tú vele agarrando la onda, porque es demasiado y es tan emocionante esto y tan necesario de analizar. Se está observando que el conflicto de Rusia contra Ucrania pueda inspirar a los chinos a capturar Taiwán. Recordemos, o si no indaga, que Taiwán para los chinos se rebeló de China y quiere formar un estado independiente. Y China es clara a este respecto. Dice, bueno, espérame un momento, es que Ucrania no tiene las mismas características de Taiwán. Taiwán se rebeló, fue una provincia, no es un estado, fue una entidad federativa, fue una provincia que se rebeló ante cuestiones chinas, y en algún momento los vamos a poner bajo cintura. Y esto es importante. China se ha pronunciado en algún punto no tan a favor de la cuestión rusa. De dientes para afuera ha dicho que se está invadiendo la soberanía ucraniana. Pero todo mundo sabemos que China, bueno, dice eso porque si no va a ser muy atacado políticamente hablando y los mercados van a sufrir. Porque si un comunismo ha triunfado es el de China, que por cierto ya no tiene las mismas características del comunismo de Mao Zedong o mucho menos de Stalin, ¿no? Analicen ese contexto. Ya hemos hablado en diferentes ligas
sobre 4 o 5 libros importantes que debes leer para ya hablar con episteme y ya no andar diciendo que la izquierda es del diablo y que la derecha te va a llevar al endeudamiento, etc. Creencias. Si tuviese en estos momentos afuera de mi casa personas armadas viendo hacia mí y que están avanzando de a poco, habría que determinar qué harías. Yo en inicio trataría de dialogar. Oye, ¿qué estás haciendo viendo hacia mí apuntándome con esas armas? Y si recibo la respuesta de que lo están haciendo como precaución, pero yo no te he hecho nada. Ah, sí, pero es precaución. Indudablemente que empezaré a gestar algo para correrlos, porque existe una presión, existe una inseguridad ante mi familia. Considera si la invasión ucraniana que quería apropiarse de estas dos entidades, Donetsk y Lugansk, para colocarlas como parte de la OTAN, siendo de su territorio, que era esa la promesa que le hicieron a Ucrania. A ver si en algunos meses futuros lo sacan a la luz. La promesa es: Ucrania recupera estas dos provincias y te anexo a la OTAN. No se logró porque Rusia reconoció, después de casi 6 años de conflicto armado interno, que Donetsk y Lugansk son entidades independientes y Ucrania se quedó sin esa recompensa que le habían prometido para ser parte de la OTAN. Entonces, Rusia lo único que hizo fue prever. Muchos no prevemos, no ahorramos, no tenemos fondo para el retiro, no vemos jubilaciones, pensamos que siempre vamos a estar jóvenes y fuertes y la verdad es que no. Entonces, viendo esa cuestión, Rusia avanza y empieza a erradicar. Entonces, aquí se empieza a ver una cuestión distinta. Es injustificable la invasión rusa, pero si no se tiene el contexto que hay 6 años atrás y si no se tiene el contexto que desde la OTAN, manipulada por Estados Unidos, esto es un hecho histórico, un hecho comprobado, trataba de a su vez manipular a Ucrania. Entonces hay que analizar las cosas mucho más a profundidad para dejarte de creer lo que están diciendo muchos medios mexicanos, que la invasión a Rusia es plenamente injustificable. Este conflicto es una gran oportunidad para dimensionar lo que sucedió apenas con la universidad, que no recuerdo su nombre, por aquí te lo voy a dejar. Fue en la simulación que se hizo, que da horror, la simulación da horror, ver cómo en 3 horas se acaba todo el mundo prácticamente europeo y por ende imagínense México cómo va a quedar por la conexión globalizada que tenemos hoy. Y eso es curioso, la gente que todavía está peleando entre derecha e izquierda habla como si las cosas no estuvieran conectadas. Pero bueno, creencias. A mí se me hizo muy interesante esta simulación porque nos debe hacer conciencia de las características que deben tener nuestros próximos políticos, nuestros próximos dirigentes. Hace mucho tiempo un hermano, Julio, que recuerdo, solo le he visto una vez en la vida, me dijo que él no había conocido un masón político que se haya forjado dentro de la masonería. Generalmente todos los masones ya vienen y más o menos empiezan a trabajar, pero sin una dirección masónica tal cual. Y generalmente la gente mamasea mucho sobre la pertenencia de la política dentro de la masonería o viceversa. Y se me hizo muy curioso ahí. Bueno, en Sangre Masónica tenemos 2 personas que han estado escalando en estas posiciones, en este eje de servicio político, desde ceros. Bueno, uno desde ceros, el otro ya estaba más o menos curtido. Y es fundamental dimensionar cómo las organizaciones iniciáticas tienen una gran responsabilidad para con la educación de los políticos futuros, de los jóvenes de hoy y de los posibles líderes del mañana. Así entonces dimensionemos que hoy con un solo botón nos destruimos. Las cuestiones diplomáticas, si fallaron y si se llegó a este conflicto, son por causas completamente ajenas a una expansión rusa. Necesito que comprendan esto, que comprendas esto, querido hermano o interesado en pertenecer a la masonería. Si no educamos a los jóvenes de hoy, si se olvida la ley y la enseñanza en la instrucción, en algunos años no tendremos mundo, o por lo menos uno bastante precario. El ministro para Asuntos Exteriores de Rusia declaró
que CNN no cubría las atrocidades que Ucrania estaba cometiendo en provincias de Donetsk y Lugansk. Y esto es fundamental, porque el poder político comunicacional es tanto que solo te va a mostrar lo que quieres que sepas. Y como saben perfectamente que a la gente no le gusta investigar, que no le gusta leer, se va a quedar con la noción de que esto es algo injustificable, de que esto es algo imperdonable. Así que, mente, analiza todo el contexto, analiza los crímenes de Estados Unidos y cómo ahorita y siempre se los ha dado de gran salvador. Analiza los crímenes de Rusia, del propio Putin, y cómo se ha gestado, orquestado un grandioso marketing para que pienses que es un ser intachable. Analiza los crímenes de Ucrania, analiza los crímenes de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, analicen la función de sus hijos, analicen lo deplorable y corrupta que está la oposición, analicen todo, no importa por quién hayas votado. Por favor, en verdad, esto es sumamente importante. Lo que ocurre en Rusia y en Ucrania, en un eje menor, está ocurriendo en México con el crimen organizado, que por ahí sé, en una muy buena fuente, están a punto de catalogarlos a los narcotraficantes como terrorismo. No sé si sepas lo que ello implicaría, pero bueno. Dicen que la masonería no es política, no importa entonces. Cuando el presidente ucraniano abogó por su soberanía que Rusia estaba invadiendo, debió haber pensado antes, porque lo sabe bien Vladimir, que no tiene tal soberanía desde el momento en que está siendo mangoneado por Estados Unidos por medio de la OTAN. Así entonces considera este tema, este concepto tan importante como lo es la soberanía. Nunca la pierdas, defínela. En la caja de comentarios define lo que es la soberanía. Permíteme criticarla desde este pensamiento para que la vayas perfeccionando y de esa manera puedas alcanzar algo. Pero ¿cómo la vas a alcanzar si no la sabemos definir? Se habla mucho desde hace algún tiempo sobre esta cuestión del nuevo orden mundial que hay que impedir. No, por favor. O sea, la masa es masa. Y me da tristeza, aunque también risa. Debería darme tristeza. No, la verdad sí me da risa. Cuando determinados iniciados de alto rango hablan sobre el nuevo orden mundial, sobre las manipulaciones, etcétera, pero no se han dado cuenta, no piensan bien este tema, porque nuevos órdenes mundiales hay cada determinado ciclo, ¿sí? Hay constantemente cambios dentro del organigrama, aunque un solo plan, eso sí. Y si esto obviamente no hay que llegarlo a un punto de conspiranoia. De hecho, muchos personajes conspiranoicos tienen razón en sus postulados. El problema está en cómo lo transmiten. Y deben transmitirlo sin visceralidades, sin una cuestión de decir abajo el imperialismo, viva la revuelta social. O sea, ni siquiera saben, repito, definir lo que están diciendo. Entonces, esta cuestión del nuevo orden mundial, que por ahí alguien la calificó como nuevo desorden, recordemos que todo nuevo orden conlleva a un caos que le precede, es fundamental. Los nuevos órdenes mundiales son fundamentales. Cada que llega un presidente a tu país, tiene que quitar la oligarquía que no está a su favor. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República Mexicana, quitó la oligarquía que no se quiso sumar a su proyecto y metió otra oligarquía. Lo mismo hizo Rusia, lo mismo hizo Trump, lo mismo hizo Biden. Si no quitas a la oligarquía para meter a otra que trabaje para ti o que se suma a tus proyectos, no se puede gobernar. La gente debe entender eso. Entonces, el nuevo orden mundial es una cuestión que se está reorganizando. China viene empujando muy fuerte y de la mano de Rusia no las van a... ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde están todos esos países de la ONU? Recordemos que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y lo que ha estado sucediendo ahorita en la ONU, sinceramente, me encantaría conocerlo, porque ahí se da en algún punto, no siempre, pero la política de altura. Y es fundamental entender que muchos de las potencias militares y económicas están amarradas de manos por la red que Vladimir Putin supo hacer con maestría a favor de su gente. Se ha comparado a la invasión ucraniana con un símil con la Alemania nazi cuando Polonia.
No lo creo así. Sinceramente, esto se me hace un extremo muy grande en que han caído muchos de mis congéneres mexicanos en el periodismo. Esto es una sobreexageración. A ver si no me equivoco. Cuando quitó a su oligarquía económica, política, militar, artística, en todos sus 7 ejes de servicio, puso la suya. Pero a diferencia de lo que se ve en muchos países latinoamericanos, en Estados Unidos incluso, Rusia supo cómo mantener unida al pueblo ciudadano. Después de 20 años que tenga Vladimir el apoyo que tiene entre sus congéneres, es sorprendente después de 20 años. Vladimir ha hablado de una forma en la cual me encantaría que mi presidente hablara en este sentido. Unirse para una transformación y no separar de forma visceral al pueblo. Es fundamental entender cómo los intereses económicos pueden hacer voltear a la gente de bando. Y por lo menos hasta ahora, ningún empresario ruso le ha dado la espalda a su presidente. A lo mejor lo quisieran hacer, a lo mejor le tienen miedo, respeto o confianza. Pero como fuese, la manera en cual les ha estado hablando Vladimir a su pueblo, con determinados sofismas, con determinadas inexactitudes, como diciendo que las acciones militares en Ucrania eran una invasión y no una guerra. Por eso tan importantes los términos, y si eres abogado me darás la razón en la importancia de los términos, la precisión de los mismos, para la enseñanza trascendental mucho más. En cómo le habla a su pueblo para, desde calmarlos, recibir el apoyo y mantenerlos en un proceso sinérgico en todos estos eventos. Hay muchos más temas, muchas más consideraciones para analizar la totalidad de estas cuestiones. Falta todavía ver los mercados, falta analizar cómo se ha estado perdiendo el tiempo hablando desde la misma ONU, Biden con distintos presidentes y algunos dándole la espalda a Biden o políticamente dándole el avión. Ciertamente Rusia, desde hace ya unos años, regresó a su gran influencia. Y con Putin, quieras o no, regresamos al zarismo, a una monarquía, que debes considerar que todos aquellos pueblos que nos llaman mucho la atención, Roma, Grecia, en el esplendor de la India, los aztecas, los mayas, los incas, la tribu Hopi, su sistema de gobierno no era democrático, era más apegado a la monarquía, donde el dirigente era vitalicio en sus funciones. Piénsalo, mente. Estos temas no se encuentran desapegados en ningún momento del saber iniciático espiritual. Y si así te lo han enseñado en tu organización iniciática, disculpa, aún nos falta mucho como dirigentes de las mismas para perfeccionarnos.